Estamos en contacto con Esteban Castro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, ¿sí? A ver. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Esteban? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿con qué expectativas se reúnen hoy con la ministra? Mira, la verdad que nosotros estamos con mucha bronca por la situación social, porque nosotros vemos cada vez más gente viviendo en la calle, pasando en frío, sin alimentación. Los pibes de nuestros comedores, nuestros merenderos están estallados de gente. No hay acceso a una comida digna. Muchos pibes de la noche no comen, gente grande. En ese marco estamos discutiendo. Cuando nosotros habíamos hecho una marcha federal por 5 leyes vinculadas al trabajo de la economía popular, hoy tenemos que estar discutiendo estas cosas. Entonces no vamos con buena expectativa, porque además el acuerdo con el Fondo Monetario no genera expectativas en nuestra sociedad de que la cosa esté mejor. Bueno, viéndolo, poniéndome un poco del lado del abogado del diablo, si querés, ¿no? El hecho de que los reciba demuestra por lo menos una voluntad de querer solucionar algo, ¿no? Aunque, claro, la circunstancia macro no ayuda, ¿no? Sí, a ver, no creo que tengan otra salida, porque ellos, digamos, que gobierno, más allá de las personas que nos atiendan, ¿no? Estamos hablando de la política del gobierno. Nosotros desde septiembre, creo, del año pasado, octubre del año pasado, que no volvimos a tener una reunión de estas características, ¿no? Por supuesto que siempre hay diálogos con funcionarios de gobierno, porque hay una cantidad de cosas que tenemos que estar revisando permanentemente, pero hay atraso en lo que tiene que ver con la alimentación. Se han llegado atrasados 3 meses para pagar. Hay una experiencia de primera infancia, que son jardines que se han hecho, y nosotros tenemos por lo menos 10 experiencias que desde abril que no le pagan. Digamos, la situación no solo es una situación difícil, sino que no vemos voluntad de parte del gobierno de resolverla. Por supuesto, es auspicioso poder hablar, pero si me decís, las expectativas no son buenas. Claro. Cuando vos querías trabajar y discutir salario social complementario, formas de legalización de algunas actividades de la economía popular que están permanentemente reprimidas, y tenés que retroceder y empezar a discutir el hambre, cuando nosotros planteamos la emergencia alimentaria en términos de que había en la Argentina procesos de malnutrición, faltaba diversidad en la alimentación, los sectores más pobres no comen fruta, no tienen una dieta variada, y después tienen que discutir que los pibes no comen. Vamos muy indignados, y lo que vamos a tratar de hacer es de que, por supuesto, se eleven los montos de lo que están cobrando nuestros compañeros y nuestras compañeras, que haya, digamos, que se abra la discusión sobre la alimentación. No puede haber en la Argentina gente que pase hambre cuando en este país se producen alimentos para 400 millones de personas. Sí, eso ese debate no se ha profundizado, digamos, eso ya tendría que estar garantizado en este país. No tendría que venir ningún gobierno a poner en discusión, pero tenemos un proceso en este país de concentración económica tan brutal, que tenemos entre 5 o 6 empresas que son las que producen el alimento de todo lo que se come en la Argentina, y 5 o 6 empresas, grandes hipermercados, que son las que se encargan de vendértelo. Y entonces entre 10 empresas se ponen de acuerdo en los precios de la mercadería. Entonces no hay competencia, hay cartelización. Sí, vos sabés que eso mismo... Ese debate nunca lo podemos terminar de dar. Entonces, sí, cuando decimos vamos a ir a los supermercados a decirle que, digamos, se pongan
den una colaboración patriótica para que no haya hambre, todo el mundo se escandaliza, pero nadie se escandaliza porque cada vez hay, digamos, menos ricos que tienen cada vez más plata. Vos sabés que esa reflexión que hiciste, Esteban, respecto de la cartelización y demás, nos la decía el dueño de Maxi Consumo, que es uno de los mayoristas más grandes, y nos lo decía desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar de un empresario, y decía que hay cartelización y que hay, como decís vos, unas pocas empresas que son las que manejan los precios. Sí, eso es una aberración. Es una aberración porque a esos tipos no los vota nadie en Argentina, no son parte de ningún proceso democrático, ¿no? Pero ellos pueden decidir quién come y quién no come en Argentina, ¿no? Además de los dueños de grandes extensiones de tierra, de los exportadores, estamos hablando de los tipos que más se han beneficiado. Por supuesto que va a haber empresarios de estos que yo te estoy hablando que van a llorar, te van a llorar acá, te van a decir que la cosa está mal, que tienen que despedir empleados, que sé yo, pero se han llenado los bolsillos. Entonces, si no se discuten las cosas de fondo, lo que vos llegás a una discusión con mucha bronca, porque nosotros vemos esas situaciones. Al lado nuestro se ponen a llorar las compañeras. Bueno, Esteban, ojalá que sirvan estas reuniones porque en definitiva lo que va a haber que buscar es, como vos decís, mitigar esto porque el gobierno ha ratificado el rumbo, hoy tenemos que resolver, el rumbo económico está ratificado, por lo tanto esto se va a profundizar, así que habrá que buscar la manera. Hoy tenemos que resolver la emergencia, ¿no? La emergencia alimentaria, pero ya es desesperante. Hoy tenemos que resolver eso, pero la situación de empeoramiento de todas las relaciones... Mira, yo te voy a tirar un dato. Nosotros tenemos 35% de trabajo no registrado en Argentina. Vos fijate en Latinoamérica y en el mundo de los países que están entre el 60 y 70% de trabajo no registrado, los índices de violencia son exponencialmente superiores. Y nosotros vamos hacia esa política, digamos. Vamos hacia una política que va a llegar a tener 60% de trabajo no registrado, con los niveles de pobreza que eso genera, si no se cambia el rumbo económico. Y no hay ningún viso ni alternativa de cambio de rumbo económico, entonces, por supuesto, nosotros queremos una salida política a esta situación, ¿no? Que haya una salida política. Ahora, esto no da garantía de paz social, y eso es lo que más nos preocupa a nosotros. Bueno, gracias Esteban y ojalá que tengan suerte hoy, que sean escuchados y que se pueda encontrar alguna manera de sobrellevar esta situación tan angustiante, ¿eh? Bueno, gracias a vos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, Esteban Castro, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, dialogando con nosotros. Como ven, hay sectores que están realmente complicados, ¿eh? Son los sectores que les toca perder en esto de que, en esta sábana corta, ¿no? De que se tapan la cabeza y se destapan los pies. Bueno, esperemos que haya diálogo y que haya sensibilidad de parte del gobierno para con estos sectores que son los más postergados, ¿no?